Tarea 4, actividades 3 y 4. Curso, diseño de proyectos de investigación. Estudiante, Universidad, grupo 4. Tutor, Alberto José Roca, licenciatura en matemáticas. Actividad 3. Explique de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente. ¿Qué es manipular una variable? La manipulación experimental de una variable independiente se refiere a una situación simple, a la aplicación de un valor dado de una variable a un grupo de individuos, y este puede ser un valor diferente de la misma variable a un segundo grupo de individuos. Explique de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente. En un experimento verdadero, se parte de la hipótesis de que la variable independiente producirá modificaciones en la dependencia cuando la primera pueda variar. Por lo tanto, el investigador puede aprobar intencionalmente que cuando se producen variaciones en la variable independiente, también lo hará la variable dependiente. La variable dependiente solo se mide a diferencia de la variable independiente que se pueda manipular. ¿Cuáles son los grados de manipulación? Presencia, ausencia, tratamiento, factor o característica. Ese es el primer grado. Un grupo se expone a la variable independiente o tratamiento experimental, grupo experimental, mientras que el otro grupo no, que es el grupo puede ser el grupo de control. Siendo grupos de experimentación, todo fue igual excepto la exposición a la variable independiente. Es muy razonable pensar que las diferencias resultantes entre los dos grupos se deban a la presencia o ausencia de la variable independiente. Más de 2 grados o intensidades en la variable independiente. Así, la variación de la intensidad de la variable independiente puede tener más de 2 grados. Alta, x1, media x2 y baja x3. Este tipo de estudios son así que responden a la necesidad de observar si la reacción entre la variable independiente y dependiente sigue un comportamiento lineal o no lo es. Un ejemplo, se desea probar el efecto de la intensidad de programas de entretenimiento en resistencia sobre dicha capacidad. Por esta razón, se diseña un plan con una intensidad baja del 40%, otro con intensidad media del 60% y otro con intensidad alta del 80%. Así se espera que el programa de baja intensidad produzca unas pequeñas mejoras sobre la resistencia, el de la intensidad media efectos moderados y el de intensidad alta pues muchos y mayores efectos. Punto 4. ¿De qué se trata el control y la validez interna de un experimento? La validez interna de un estudio o experimento depende del control de las diferencias de las variables, que pueden generar hipótesis alternativas. Las diferencias pueden estar en las características de los sujetos, ya que se controlan por igualación o estudiando la variable en los dos grupos. Cualquier factor puede ser una fuente o que sea la V1 y que pudiera explicar los resultados de una amenaza para la validez interna. Así las cosas, la validez interna es un mínimo básico en el cual un experimento está abierto a múltiples explicaciones alternativas. El siguiente mapa muestra la validez interna del experimento. Entonces tratamos con la definición que se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones y algunos factores que pueden ser amenazas, por ejemplo los factores de riesgo, las habilidades, error media, regresión estadística, maduración, agotamiento experimental o pérdida de sujetos. El efecto de los tratamientos múltiples, los diseños de medidas repetidas o muy electivos. Efectos de orden, factores que estimulan y que son situacionales. Entonces tenemos las instrucciones, características físicas de la situación, el experimentador, medida de respuesta a los problemas relacionados con el uso de equipamientos o instrumentación, experimentador y persona que está recogiendo los datos. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? El control de un experimento se alcanza eliminando las explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. Es así los acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del experimento afectan a la variable dependiente y pueden confundir los resultados experimentales. ¿Cuál es la función de la validez externa en el experimento? Esta se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes de sujetos poblacionales, lugares, experimentadores, etc. Como ya se ha indicado, el objetivo de un experimento es demostrar las relaciones funcionales entre las variables independiente y dependiente. Un objeto aún más amplio de la investigación es establecer relaciones generales valiosas. La validez interna dirige la pregunta inicial referente a si un experimento determinado ha demostrado una relación inequívoca. La validez externa dirige una pregunta más amplia refiriéndose al grado con la que puede generalizarse el resultado de un experimento. El siguiente mapa muestra la función de la validez externa en un experimento.
Entonces tenemos algunas amenazas en la validez externa que son factores organísmicos que se deben generalmente a sesgo de selección y advertidamente que pueden seleccionarse por los individuos para un experimento. Factores situacionales. Estos son la referencia al estudio que está limitado por los efectos prácticos de la situación. Resto, que en la validez externa pueden estar también limitada por la sensibilización por efectos de tratamiento múltiple. Finalmente, la validez externa puede ser limitada por los efectos novedosos cuando un investigador introduce una intervención inusual novedosa. Esa es la actividad. Cuando un experimento tiene validez externa, esto se puede definir que parte para lograr una mayor validez externa es conveniente tener grupos lo más parecidos posible a la mayoría de las personas o a quienes se desee generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos hasta donde el presupuesto y los costos del tiempo así lo permitan para poder decir que tiene una validez externa.